Hola a todos, soy profesora Maribel y vamos a empezar un estudio acerca de morfofonología. Al introducir este estudio, es necesario que hagamos un repaso de algunos conceptos que permearán nuestra discusión. Como ya vimos, un fonema es una unidad mínima de la lengua. Es una unidad fonológica distintiva, o sea, contribuye a distinguir el significado de una palabra. Como ejemplo, tenemos la palabra perro y berro, en que la P y la B son fonemas que son capaces de distinguir el significado. En este sentido, cuando un fonema presenta variantes, estas se llaman alófonos. Como ejemplo, podemos mencionar la palabra calle, en que el fonema de la L puede ser encontrado con 4 variantes, o sea, podemos encontrar con sonido de calle, calle, calle y calle. Estas variantes de fonemas son llamados alófonos. En verdad, todas están correctas, solo que son maneras distintas de producir este fonema. Ahora vamos a los morfemas, que es una unidad significativa mínima más pequeña que una palabra. Para mejor mostrarles, aquí presentamos algunos morfemas como radical, los afijos y las desinencias. El radical se encarga de dar a la palabra el significado fundamental. Los afijos son los morfemas dependientes que van ligados a los radicales y forman las palabras. Por ejemplo, afijos que son prefijos, afijos que son sufijos. Cuando miramos, por ejemplo, la palabra feliz e infelizmente, feliz es un radical y que cuando junto con afijos, por ejemplo, el prefijo in y el sufijo mente, acabamos por formar una otra palabra. Tenemos también las desinencias que indican género, número, persona, tiempo, modo. La desinencia nominal que indica género y número. Aquí mostramos a ustedes el sustantivo chica. La A indica género femenino. La S es la desinencia que indica número plural. También tenemos la desinencia verbal que indica número, persona, tiempo, modo. Para que puedan mirar y observar un poco más este ejemplo, tenemos la palabra cantábamos, en que cant es el radical, la A, la vogal temática, va es la desinencia verbal que indica el tiempo, que es en verdad pretérito imperfecto, y él también indica el modo, que es el modo indicativo, y mos es la desinencia verbal que indica el número y la persona. Todos estos son morfemas. Un morfema se manifiesta por uno o más alomorfos. ¿Qué son alomorfos? Son formas variantes del morfema. Por ejemplo, tenemos el morfema plural que tiene 2 alomorfos. Por ejemplo, la S cuando decimos alumno y el morfema S, alumnos. También el alomorfo es en la palabra árbol y árboles. También encontramos el morfema in, que significa negación, que tiene 2 alomorfos. Y, por ejemplo, en la palabra ilegal, y in en la palabra que se junta a la palabra intolerante. Todo eso tenemos acá como una forma de intentar aclarar un poco más estos conceptos
para que podamos entender un poco más qué es la morfofonología. La morfología, que estudia en verdad, entonces, trata de las formas de las palabras, sus variaciones y derivaciones, y estudia la estructura de la palabra y de manera isolada. Y la fonología, que estudia el sistema sonoro de un idioma desde su función en el sistema de comunicación, o sea, estudia las unidades capaces de distinguir significados. La junción de la morfología y de la fonología, que estudian los elementos del lenguaje y sus relaciones, la junción de estas acaban por crear una tercera, que es la morfofonología, también conocida como morfonología o morfofonémica, que es el punto de estudio que estamos apuntando en esta semana. La morfofonología fue introducida en la lingüística por Nikolai Trubetskoy. Segundo el estudioso, la morfofonología estudia las variaciones de los fonemas dentro de los morfemas. Estas variaciones se deben a fenómenos tanto fonológicos como morfológicos. Por eso la intención de antes de presentar la morfofonología, traer un poco de informaciones de los fonemas y de los morfemas, porque todo acá estará interrelacionado. Según Pensado 2000, la morfofonología estudia los fenómenos fonológicos de los sistemas morfológicos. Estudia las reglas que determinan las diferencias o parecidos fonológicos entre palabras morfológicamente relacionadas. Aquí, por ejemplo, podemos ver con posible, imposible, árbol, arboleda, casa, casita, niño, niñato. ¿Qué podemos percibir? Hay cambios, hay fenómenos capaces de cambiar la palabra y darle otro significado. Por ejemplo, con la adición o eliminación de material fónico, generalmente por afijos, que son los sufijos y los prefijos, como podemos ver en la palabra posible, imposible. También podemos percibir eso a través de la adición de un sufijo que implica la caída de material fónico en la base, como en la pérdida de A o de O, del ejemplo que pusimos acá también, como casa, que el material fónico ocurrió un cambio de A para I. Por ejemplo, de niño, que hubo un cambio de la O para la A. Todos estos cambios son aspectos del estudio de la morfofonología. También tenemos como concepto a ser estudiado, para aclarar un poco más, que es un morfofonema. El morfofonema o fonema sistemático es por Trubetskoy como un fonema susceptible, en función de las condiciones de estructura morfológica de la palabra, de reemplazarse mutuamente en el seno de un solo o del mismo morfema. Es decir, las variaciones formales que puede tener un morfema. Aquí, para aclarar un poco más este concepto, podemos mencionar la palabra poder, en que ocurre el cambio cuando conjugada de la O para UE, como podemos ver en pueden, y de la O para la U, como podemos ver en pudiera. Los alomorfos pued y pud constituyen un solo morfofonema, que es el pod. Otros ejemplos también, para intentar aclarar un poco más, podemos ver con verbos decir, en que hubo un cambio, cuando transformado, cuando conjugado, para digo o dije. Cumplir, que cambia para cumplo. Tiempo, que cambia para temporal, la IE cambia para E.
de cabello para capilar, de sentir para asiento en la que la E cambia para la IE. Entonces, este tipo de fenómenos que alteran la identidad fonológica de las palabras relacionadas son el principal centro de atención de la morfofonología. Son estos aspectos que están en estudio en la morfofonología. Los fenómenos morfofonológicos del español son clasificados según su origen histórico en tres tipos. Encontramos las herencias de la lengua madre, que es el latín, los efectos del cambio fonético y también los efectos de la transmisión múltiple, de una forma por latinismo o por el préstamo de elementos de romance. La herencia del latín, entonces, concentrando en este aspecto, el latín era una lengua fuertemente flexiva. Las lenguas flexivas o sintéticas, también llamadas, son aquellas lenguas que se caracterizan por una tendencia a incluir mucha información a través de los sufijos o de los prefijos mediante la flexión de algunas palabras. En la evolución al castellano, la simplificación de las categorías morfológicas condujo a una drástica reducción de esta complejidad. Después vamos a la evolución fonética. Muchas alternancias morfofonológicas son un simple efecto de la evolución fonética del latín al castellano. En los verbos terminados en ir, por ejemplo, se presentan e en la raíz que vuelven a ser i en el presente como servir y sirvo. Se identifica una modificación de morfema que sirve para indicar el tiempo de la conjugación del verbo. Y también encontramos a través de la entrada de préstamos. Algunas alternancias morfofonológicas son efecto de la entrada masiva de préstamos, generalmente latinismos o helenismos latinizados, que interfieren con la morfofonología de las palabras patrimoniales, palabras que tienen su origen en el latín vulgar. Los préstamos de una lengua tan similar al español como lo es el latín suelen tener una estructura transparente, lo cual hace que puedan ser analizados morfológicamente. Este es el caso de, por ejemplo, deprimir, reprimir, comprimir, exprimir, en los que es fácil reconocer los prefijos de, re, con, es, a pesar de que no exista un verbo primir. Lo mismo sucede con repetir, competir, que pueden ser analizados en repetir, competir, a pesar de que no exista una raíz petir. Bueno, para empezar este estudio acerca de la morfofonología, estos eran algunos aspectos importantísimos que necesitábamos presentar a todos ustedes en esta semana de estudios. Me pongo a disposición de todos para que podamos discutir un poco más, profundizar el estudio y aclarar cualquier duda que tengan. Me pongo a disposición de todos y muchas gracias por la atención.